Buenas tardes a todos. Parece que ya ha llegado la gente. Y bienvenidos a una nueva conferencia de los lunes de la TV. En esta ocasión, la sección Sociedad Civil pretende dar a conocer a los socios del Ateneo, a los asistentes a nuestras conferencias y a la sociedad santiaguesa en general, la figura de esta gran personalidad del periodismo de los años 20 y 30, bastante desconocida, ¿cierto?, fuera de los ámbitos académicos y literarios. Tres son las razones por las que les traemos aquí hoy el recuerdo de este gran periodista y escritor sevillano. En primer lugar, poder paliar, en la medida de nuestras posibilidades, ese desconocimiento e intentar hacer justicia a un periodista brillante, a un intelectual comprometido con las terribles realidades que tuvo que vivir, un demócrata, defensor de la libertad por encima de todo y un hombre honesto e insobornable. En segundo lugar, porque supo resistirse a las ideologías totalizadoras y totalitarias que dominaban España y Europa en los años 30. Y no tuvo reparo en denunciar los crímenes de unos y de otros, lo que le valió el odio de los dos bandos y posteriormente el ostracismo y el olvido. Y finalmente, porque esa independencia de criterio, esa fidelidad a sí mismo, sin ser un equidistante e indiferente a una realidad terrible de sufrimiento y dolor, lo hacen acreedor a convertirse en un modelo a tener muy en cuenta en la España actual. Por su espíritu de concordia, su apelación continua a la razón y su odio por la estupidez y la crueldad. Dado el gran desconocimiento general de este gran periodista y escritor, me permito, con el permiso de María Isabel Cintas, exponerles unas breves reseñas biográficas de Chávez Nogales, extraídas de una semblanza publicada por ella para ponerles en antecedentes de la categoría del personaje que queremos traer a ustedes esta tarde. Manuel Chávez Nogales recorrió la vida española de casi la primera mitad del siglo XX. Nacido en Sevilla en 1897, escribió relatos, artículos, crónicas, reportajes, columnas y críticas. Entrevistado a reyes y emperadores, presidentes de gobierno, ministros, artistas, toreros, exiliados, terroristas, cineastas. Contó además con la amistad y confianza de don Manuel Azaña, que le contagió su humanidad, tolerancia y espíritu de concordia. Vivió grandes acontecimientos e informó sobre ellos. Conoció la realidad europea en sus viajes por distintos países, especialmente Francia, Alemania, Italia y Rusia. Dos temas destacan en el amplio abanico de intereses informativos de Manuel Chávez Nogales: la Revolución Rusa y sus consecuencias y la presencia en el panorama europeo del nazismo y el fascismo, que el periodista veía como una expresión de un mismo talante antidemocrático, tendencias de signo opuesto, pero hijas de un mismo sentir totalitario, implacable y destructor. Como periodista, quiso informar con la mayor ecuanimidad, sin dejarse arrastrar por extremismos, y dentro del profundo apetito de entendimiento que diría María Zambrano de los intelectuales republicanos. A los pocos meses del comienzo de la Guerra Civil, Chávez Nogales tuvo que salir de España horrorizado por lo que estaba viendo, y cuando tuvo la convicción de que todo estaba perdido, no quiso quedarse para contemplar las cenizas de la República legítimamente instaurada que tanto había amado y defendido. Moriría en el exilio, como tantos otros, en 1944, con 47 años, una semana antes que el desembarco de Normandía.
He dicho anteriormente que Chávez Nogales es casi un desconocido para nosotros. Pues bien, lo poco que podamos conocer se lo debemos a nuestra invitada de hoy, María Isabel Cintas. Catedrática de Lengua y Literatura, que un buen día, a sugerencia de su profesor, decidió hacer la tesis sobre el periodista allá por los años 90. Fruto de aquellos primeros contactos con la obra de Chávez Nogales, ha surgido un trabajo inmenso, impresionante, que desde la edición y estudio introductorio de la obra narrativa completa del año 93 no ha dejado de publicar prácticamente ningún año hasta hace escasamente unos meses con Desentrañando a Chávez Nogales de agosto de 2015, es decir, hace unos meses. Durante estos casi 25 años han salido de su pluma un sinfín de ediciones, estudios, introducciones, entrevistas y artículos sobre nuestro autor. Pero sobre todo quiero señalar la edición e introducción de este magnífico libro, que es una maravilla el libro, que les pregunto a todos ustedes, que es A Sangre y Fuego, Héroes, Bestias y Mártires de España. Una auténtica maravilla, bueno, maravilla tristísimo, pues lógicamente son 9 narraciones de 9 hechos reales ocurridos en la Guerra Civil, que son espectaculares, son de una crueldad terrible, ¿no? Cualquiera que lea esto se le quitan las ganas de cualquier guerra de cualquier tipo, no ya solo eso, sino siquiera se le quitan las ganas hasta de discutir, si es que es terrible. Pero está hecho con una sencillez, una ausencia total de ampulosidad o de sentimentalismo, que va, es fríamente, es un periodista que describe fríamente los hechos sin pasarse de tal. Es extraordinario este libro. Pues este libro, que es del año, la edición, también la introducción también es de María Isabel Cintas, es del año, la edición es del año 2011, pero esta es del 2013, es la última edición de Por todo esto que acabo de decir, creo que podemos afirmar que María Isabel Cintas es la persona que mejor conoce a nuestro gran periodista. En España no creo que haya nadie que sepa tanto de Chávez Nogales como ella, y a la que agradecemos su gentileza de desplazarse desde Sevilla hasta Santiago para impartirnos esta conferencia. Muchas gracias, Javier. Gracias al Ateneo de Santiago por la gentileza que ha tenido de invitarme a esta actividad. Gracias a todos ustedes por su presencia aquí esta noche. Es para mí un verdadero honor estar aquí. Quiero, en primer lugar, explicar quizá el título de la charla, de la conferencia, Chávez Nogales en el instante preciso, esa atribución al periodista que hago, al periodista Manuel Chávez Nogales, del don de estar en el instante preciso, circunstancia ideal de la realización del trabajo informativo. En realidad, es un verso de Jorge Guillén, un verso inédito, pertenece a un pequeño poema del que tuve la suerte de ser destinataria en una lejana década del siglo pasado, cuando por distintas razones conocí al poeta en Sevilla. El poema decía: Sevilla, gracia de estar en el instante preciso, como la ola en el mar. Así, como Sevilla en el instante preciso, veo al periodista realizar su labor, saltando por encima de las circunstancias para estar e informar. Toda una vida dedicada al periodismo se quiebra el 8 de mayo de 1944 en un quirófano del Royal Hospital de Chesley en Londres. El paciente es operado de urgencia y no sobrevive a la operación más que unas horas, las suficientes para darse cuenta de que ya no llegaría a la celebración del triunfo de la democracia por la que siempre luchó y que se lograría poco después,
como ha dicho Javier, con el desembarco de las tropas aliadas en Normandía y el final de la Segunda Guerra Mundial. No lo consiguió tampoco, no consiguió superar ese trance, a pesar de su lucha por llegar a conocer ese desembarco tras 2 exilios en Francia e Inglaterra. Y a pesar también de sus circunstancias personales, ya que está solo en Londres, su familia está refugiada en un pueblo sevillano, El Ronquillo, sobreviviendo a la escasez y al abandono, mujer y 4 hijos, la última de las cuales ni siquiera pudo nunca conocer por haber nacido en un campo de refugiados a la vuelta a España, huyendo de la llegada de los alemanes sobre París en 1940. Todavía no satisfecho con todos estos desgarros, el régimen de Franco lo condenó a inhabilitación absoluta y perpetua una semana después de su muerte. Y tuvo su expediente abierto hasta 1964, cuando se reestructuró el Tribunal para la Rehabilitación de la Masonería y el Comunismo no recuerdo el nombre que se le dio a partir de entonces, desconfiando quizá el dictador de la muerte del periodista. Todo esto le ocurre a un hombre, a un escritor, a un periodista sevillano dedicado al periodismo en cuerpo y alma, que consiguió ser testigo de los más importantes acontecimientos del siglo XX y de algunos de estos acontecimientos, si no testigo directo, si al menos cronista fiel, independiente y analítico de las conmociones que conmovieron a Europa a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX. Entrevistó a exiliados de la Revolución Rusa que vivían en París, a reyes y a príncipes, Alfonso XIII, al Nerus, en su salida de Abisinia hacia el exilio inglés. Entrevistó a mandatarios como Kerensky, el hombre en cuyas manos estuvo el destino de la Rusia pre-revolucionaria, a miembros del gobierno de la Segunda República, Alcalá Zamora, Fernando de los Ríos y todos los ministros, a Abdelkrim, a Sibeley, a braceros del campo andaluz, a dirigentes europeos como a Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, a revolucionarios de la Revolución de Asturias de 1934, a dirigentes catalanes de 1936, a cofrades de la Semana Santa sevillana, a romeros del Rocío pocos días antes del comienzo de la Guerra Civil, a artistas y toreros como el maestro Juan Martínez, Juan Belmonte, Chaplin, Chevalier, a marginados como Ramón Casanellas o Bordulov. Anduvo perdido varios días por las montañas del Cáucaso y por las arenas del Sáhara, en aquellos vuelos cuyo lugar de término no se podía asegurar de antemano, cuando el periodismo era aventura. Y llegó a entrevistar al general Miaja en el búnker que lo protegía durante la defensa de Madrid en noviembre de 1936. Siempre escribió para la prensa. Todos sus trabajos salieron por primera vez en periódicos y, esto es muy importante, con fotografías e ilustraciones. Algunos de estos trabajos tenían aceptación por parte del público y entonces se convertían en libros, sin más alteración que a veces la desaparición de las fotografías, que, como digo, gustaba incluir en ellos. El largo periplo desde la calle Dueñas de Sevilla, donde nació en 1897, se cierra en Londres con 2 detalles de su preocupación por los acontecimientos. Uno, con una evocación en uno de sus últimos escritos, una evocación de su ciudad. Dice: los jueces de las calles de Londres son tan respetados como los toreros en las calles de Sevilla. Y se cierra con la evocación de la música de canciones americanas que le traían ecos de América Latina. Cuando era muy joven, con apenas 20 años, y se formaba como periodista, ya veía el fulgor de América en la vida sevillana y buscaba el lazo que había de unirnos en verdad con aquella
celebración que se preparaba en su ciudad natal, la Exposición Iberoamericana de 1929. Y acaba sus días como emisario de la democracia, de la que Inglaterra es para él guardiana, a través de una agencia de prensa londinense que él creó, la Atlantic Pacific Press, como corresponsal, en la que trabajaba como corresponsal para muchos periódicos de toda América Latina. Aquel joven que se formaba en Sevilla en la segunda década del siglo XX, los periódicos sevillanos, bajo el magisterio de su padre, que era cronista de la ciudad de Sevilla y redactor del Liberal, y de su tío, su padre se llamaba Manuel Chávez Rey, y su tío José Nogales, también un gran periodista que colaboraba en periódicos madrileños, bajo este patrimonio se forma como periodista y se siente muy asfixiado por las rencillas locales de Sevilla y busca en Madrid la conexión de los acontecimientos, pero españoles, no solo españoles, sino también con los acontecimientos europeos. Logra, en algunos aspectos, a través de su trabajo como redactor jefe de Heraldo de Madrid, entre 1922 y 1928, logra algo de ese intento de superar la censura que está amordazando la prensa española, porque en ese momento en España está vigente la dictadura de Primo de Rivera. Pero él sabe escabullirse y sortea esa censura. Y el avión, como medio de transporte, visita a los exiliados de la propia dictadura en el sur de Francia y a las víctimas del régimen bolchevique 10 años después de la Revolución Rusa de 1917, elaborando las crónicas de la vuelta a Europa en avión, un reportaje en el que se informa por primera vez de una manera pretendidamente imparcial y en muchos aspectos consigue ser imparcial, informa de la situación bajo el régimen soviético en un momento en que en España se había instalado la devoción al sistema que acabó con la autarquía de los zares y que entregó, no sin crueldad, el poder al pueblo. Y cuando las romerías en Rusia, como las llamaba Jiménez Caballero, eran el pan de cada día. Cuando la cultura rusa era un modelo para nuestro país, cuando Valle Inclán proclamaba entusiasmado «Rusia es el porvenir del mundo», Chávez se monta en un avión y recorre la URSS analizando cómo vive la gente 10 años después de la revolución, qué esperan estos rusos de unos gobernantes, los califica de duros, implacables, nazarenoides, los llama, que están asfixiando al pueblo ruso. Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler son para él similares, tiranos de sus pueblos, opresores en similar escala. Aquellas romerías a Rusia fueron algo habitual en la España de 1920 y 1930. La gente que visitaba aquel país, que no se podía visitar libremente, sino que era mostrado por los dirigentes oficiales, volvía contando maravillas de la eficacia de la revolución. El país, los soviets, los bolcheviques, con sus modos de vida tan opuestos al capitalismo, movieron al viaje de salvación a no pocos periodistas, escritores, políticos e intelectuales europeos, por citar unos cuantos: Joseph Roth, John Reed, Marbuse, Gide, Beers, Tagore, Arthur Koestler, y a muchísimos españoles, entre otros Ramón Sender, Julián Zugazagoitia, Fernando de los Ríos, Dolores Ibárruri, Josep Pla, Miguel Hernández, Margarita Nelken y otros muchos. Todos ellos que a su vuelta servían la información en sus relatos. No menos eficaz había sido en el ámbito nacional la labor de divulgar los éxitos y las obras de escritores soviéticos, por no hablar de la especial presencia que había tenido el tema ruso en las colecciones de relatos breves tituladas la novela política, la novela roja, la novela proletaria, literatura de kiosco tan al gusto del gran público. Se habían promovido
espectáculos de artistas rusos. Visitaban en España músicos y bailarines como Diaghilev, Stravinsky o la Pavlova, que triunfaban desde alrededor de los años 20. Pero en el quehacer de Chávez se observa siempre un espíritu de avanzada, un adelantarse a los acontecimientos o querer ver más allá o por debajo de ellos. Tras este viaje por Europa, hace tiempo en París, hasta el final de la dictadura, entrevistando a los perdedores de la Revolución Rusa, exiliados de todas las clases sociales que malviven en Francia a la espera de un retorno al antiguo estatus que nunca llega. Lo que ha quedado del imperio de los zares, el libro que recoge este reportaje en el que entrevista a los exiliados rusos de la Revolución. Y es un reportaje sobre la vida dramática de los 2 millones de personas que tuvieron que salir de su país tras aquella sangrienta revolución que en aquel momento histórico, sin embargo, defendía y admiraba a la izquierda española. En París, Chávez conoció y entrevistó a muchas personas que habían tenido una crucial intervención en la revolución y en la posterior guerra civil. Todas las clases sociales desfilan por este reportaje, desde los miembros de la familia real, los que han quedado de la familia real, hasta los generales, jefes y oficiales del ejército ruso, los sacerdotes ortodoxos, estudiantes, artistas, agricultores, pequeños comerciantes, desde Rasputín a Yusupov, que se vanagloriaba de haber dado muerte por su mano al influyente monje. Desde el duque Cirilo, que era el aspirante al trono de Rusia, hasta Anastasia, la última superviviente de las matanzas de Ekaterimburg, Perm y Alepayev, y la fantástica historia de Anastasia. Desde los popes y las papadias, entrevista, hasta el jefe de la Iglesia Ortodoxa y la inmigración, Eulogio. Entrevista también a la antigua amante del zar, Matilde Chechynska, y entrevista a Kerensky, el líder del que hablamos anteriormente, el líder de la izquierda socialista. Desde los grandes duques y príncipes a Wrangler, a Kutepov y Denikin, generales del ejército blanco. Desde el atamán Petliura a los emigrantes separatistas de Ucrania y de las repúblicas del Cáucaso, Cáucaso del Norte, Georgia, Azerbaiyán y Armenia, representados por sus agitadores profesionales, sus ministros de repúblicas que no existen y sus príncipes aventureros que lucharon en la guerra civil, a veces como patriotas, a veces como bandidos, gente toda que arrastraba sus nostalgias y su fatalismo por Centro Europa. Desfilan bajo la observación del periodista organismos como la Checa. Contacta con comerciantes, artistas, cantantes, pintores, estudiantes, escritores. Incluso llega a entrevistar a la joven Irene Nemirovsky, a la que entrevista en París y con la que hubo de coincidir más tarde en el análisis de la caída de Francia, Irene Nemirovsky en la suite francesa, y la entrega a los nazis de Francia por parte de Charles Nogales en la agonía de Francia, de la que luego hablaremos. Como periodista, 2 figuras de la revolución bolchevique interesaban a Charles Nogales de forma muy especial. Eran Trotsky y Kerensky. Respecto al primero, que había sido uno de los principales objetivos de su viaje, de esa vuelta a Europa en avión, él había tenido la intención de visitarlo y entrevistarlo, no pudo hacerlo porque Stalin lo había desterrado a Alma-Ata, estaba en la frontera china y no pudo entrevistarse con Trotsky. Quizá Kerensky sea el líder ruso que más valoró Chávez. En la exposición que hace de la personalidad de Kerensky, podemos ver cierto paralelismo con él, o entre ambos. Dice de él, Kerensky es el caso patético del hombre inteligente cogido por el engranaje de hechos monstruosos superiores a toda previsión intelectual. Entre la Checa y el terror de los rusos blancos, Kerensky se aferra a la razón, a la lógica, a lo que hay de humano en el hombre, dice Chávez, con la esperanza siempre puesta en el triunfo de la inteligencia, convencido de que son siempre las fuerzas intelectuales las que rigen el mundo.
El periodista parece hacer aquí un retrato premonitorio de sí mismo cuando, en medio del marasmo de la Guerra Civil Española, tuvo que salir de España porque la sangre le ahogaba y cuando, ya en el exilio, no cejó en el empeño de solicitar diálogos para acabar con el conflicto. En el ambiente de euforia generado por la revolución bolchevique, pocos se atrevieron a la crítica. No era fácil hacer crítica de esos hechos en la España de 1930, ni fácil ni rentable. Solo con la capacidad de análisis de un hombre que parecía ver por los ojos del porvenir, era posible hacer un relato todo lo imparcial que la cercanía permitía de los acontecimientos. Se ganó la oposición de las izquierdas, como se había ganado previamente la de las derechas, cuando decían: todo revolucionario, con el debido respeto, me ha parecido siempre algo tan pernicioso como cualquier reaccionario. Enemigo de extremismos ideológicos de todo signo, tan crítico con la revolución y sus dirigentes como con el fascismo y sus variantes y extensiones, tuvo Chávez Nogales el repudio feroz de las izquierdas, que lo calificaron de reaccionario, y de las derechas, que unos años después lo buscaban para matarlo. Defensor del diálogo y del entendimiento, denunció las crueldades de la aplicación del credo comunista, como también advirtió de que los fascismos no son sino nacionalismos exacerbados. Su objetivo era mover a la reflexión al lector para que el lector sea capaz de discernir en medio de los acontecimientos, en el instante preciso. Con estos méritos periodísticos, estos dos reportajes recogidos en el libro que he citado hasta ahora, Chávez consigue una cierta notoriedad y es llamado por el empresario Luis Montiel para dirigir un periódico que se iba a crear, el diario Ahora, que buscaría una línea de moderación y modernidad al mismo tiempo que compromiso dentro del poderoso grupo editorial Rivadeneyra. Ahora surgió como un periódico planteado industrialmente, es decir, era una manifestación del liberalismo capitalista, quizá la primera en España de esta actividad, y se orientaba, por tanto, sigo las opiniones de Jesús de Juana, hacia la consecución de un beneficio económico resultante de la relación entre el producto informativo y el número de lectores y anunciantes. Es una cita de Jesús de Juana. Este periódico ahora sale a la calle el 16 de diciembre de 1930. Ahí el periódico en ese momento se manifiesta defensor de la monarquía, como meses más tarde, a partir del 14 de abril del 31, meses más tarde se proclamará defensor de la República. Tendrá siempre un fuerte compromiso con la legalidad vigente. A partir de 1931 se compromete a defender la democracia, el parlamentarismo y los valores republicanos hasta sus últimas consecuencias. Y es ahora cuando este pequeño burgués liberal, como gustaba de autocalificarse, se mueve para defender estos valores. Periodista de patas, frente a los periodistas de mesa, como lo calificó Baroja, estará al servicio del gobierno legalmente salido de las urnas cuando, por ejemplo, visita a la Sociedad de Naciones, concienciando, Ginebra, concienciando del orgullo de representar a la Segunda República Española en Europa, o cuando acompaña al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, lo acompaña en sus viajes institucionales, o como acude, en el momento en que empiezan a apuntar los primeros radicalismos dentro de la joven república, acude a Andalucía para elaborar un reportaje titulado Con los braceros del campo andaluz. Este reportaje es de muy pronto, de 1931, ya empezaron los conflictos para la República. Tras visitar distintas localidades andaluzas, esta foto está hecha en un pueblo muy próximo a Sevilla, de las Salteras, pues tras visitar varias ciudades y hablar en los tajos con los corraleros, como se puede ver en la imagen, analiza Chávez la situación del campo andaluz. Los problemas seculares, agravados por las circunstancias de inestabilidad del momento, venían
a incidir en la incertidumbre que habían traído a la República los agoreros catastrofistas de todo eso. En el primer artículo de la serie decía, cito a Chávez, los elementos agrupados por el vínculo de la propiedad de la tierra, aún sin formulárselo concretamente, colocan sus esperanzas en la dictadura o en la monarquía. Los que se identifican con el proletariado la sitúan en un difuso ideal comunistoide, comunismo libertario, anarcosindicalismo, radical socialismo, revolucionario. Fin de la cita. El periodista llegaba a conclusiones contundentes después de haber analizado la situación desde diversas ópticas. Una conclusión: el campo andaluz era un polvorín que ningún gobierno inteligente podía permitirse. Y cito, porque el verdadero problema es el empobrecimiento paulatino de la riqueza agraria y la ruina de millares de familias, no solo la de los braceros, sino también las de los colonos y aún las de los propietarios. Y segunda conclusión, el bracero andaluz no casaba bien con el comunismo bolchevique, estaba más cerca del anarquismo, con extraños límites lerrousianos. Cito, los comunistas de los pueblos andaluces son unos comunistas que harían enloquecer a Lenin y a Trotsky. En los pueblos, y este es el viejo mal de la España rural, las fuerzas políticas se dividen tradicionalmente en dos mitades, en dos únicos partidos, el de los que mandan y el de los que padecen los abusos de poder de los que mandan. Fin de la cita. Por otro lado, aparte de este reportaje, por supuesto Chávez, aunque voy pasando de año en año, realiza una labor como periodista del periódico, informador del periódico, y sigue produciendo artículos, crónicas parlamentarias y un montón de colaboraciones. Voy fijándome solamente en los aspectos más destacados. Por ejemplo, pues, otro aspecto a destacar es la serie de entrevistas que realiza este año, a final, entre noviembre y diciembre de 1931, a los miembros del gobierno de la Segunda República, entrevistas muy largas, en las que no hay preguntas, sino son simplemente conversaciones en las que él va extrayendo todo el sentir, tanto de Niceto Alcalá Zamora como de los ministros del gobierno, que van explicando los problemas con los que se está encontrando la joven república. Pero en el año 33, damos un salto al año 33, y porque quizá saltamos a la actividad periodística más interesante de ese año, que es la serie de reportajes que realiza como consecuencia de una visita realizada por Chávez Morales, acompañado de Eugène Chamard, que era el corresponsal de Ahora en Alemania, una visita por Alemania e Italia para obtener los datos con los que elaboró uno de los más comprometidos reportajes y uno de los más rotundos. Se titulaba «Cómo se vive en los países de régimen fascista» y la serie llevaba un subtítulo que era «Bajo el signo de la svástica y el fastio de los electores», porque el reportaje era doble, en Alemania y en Italia, pero en Italia, el reportaje realizado en Italia no pudo publicarlo en el periódico Ahora, únicamente pudo publicar el de Alemania. Interesantísimo reportaje. Chávez atravesó la frontera del Sarre y llegó a Alemania a los pocos días del comienzo del boicot al comercio judío para intentar solucionar la competencia comercial a favor del ario puro en una época de crisis. Ya desde el principio advirtió el periodista un ambiente prebélico en Alemania. El pueblo alemán parecía estar preparándose para una nueva guerra y creyó el reportero que este aviso debía servir para renovar la conciencia de España, dormida ante el hecho. España estaba llevando a cabo una experiencia de signo completamente contrario a la experiencia que se estaba desarrollando en Europa, en Alemania y en Italia con Hitler y Mussolini. Con este reportaje cree el reportero que las advertencias que hace de este viaje van a servir para renovar, para despertar esta conciencia, ¿no? Mientras toda Europa está teniendo ya conciencia de los hechos que se están produciendo. No en vano, Hitler había conseguido aglutinar al pueblo alemán con la promesa de hacer la guerra. Chávez
avisa de que las observaciones vertidas por él en las crónicas no eran producto de meras intuiciones ni de apreciaciones sin fundamento, sino que su base teórica está recogida en documentos de la propaganda política de los grandes líderes de Hitler, de Goebbels, de Rosenberg, Feder, Frick y otros. Mediada la publicación de las crónicas, apareció en ahora una interesante entrevista que Chávez realizó al lugarteniente de Hitler y ministro de propaganda, al doctor Goebbels. La entrevista se produjo no sin muchas reservas, a sabiendas de que iba a ser publicada en un país que vivía en aquellos momentos un intenso ensayo del gobierno republicano. Se exigió por parte del gobierno alemán absoluta fidelidad a la transcripción de las tres únicas preguntas que se podían formular, y así hizo Chávez. Pero nadie pudo o nadie quiso impedir que el entrevistador, fuera del recuadro de la mera conversación, expusiera en un texto algo más extenso que la propia entrevista cuál había sido la impresión personal que él había sacado del personaje entrevistado. Chávez lo presenta, lo cito, como un tipo ridículo, grotesco. Con su gabardinita y su pata torcida se ha pasado 10 años siendo el hazmerreír de los periodistas liberales. Pero debajo de esa gabardinita lleva la guerrera más ajustada de toda Alemania. Y lo califica, a la vez, de duro, sectario, enconado, implacable, nazarenoide. Adjetivos que ya he dicho, había calificado también a Hitler, incluso había calificado a Robespierre. Durante el año 1934 continuó para el periodista una intensa actividad viajera y, coincidiendo con las fechas finales del año, visitó el norte de África con el fin de buscar información acerca de los presuntos prisioneros de la guerra de Marruecos que, según una creencia popular que de forma recurrente asomaba en la prensa, pues aún permanecían estos prisioneros en aquel país para angustia y desazón de sus familiares, que reclamaban periódicamente la intervención del gobierno. Aún reconociendo que otros problemas más agobiantes y perentorios mantenían embargado al gobierno, la ocupación de Ifni se realizó periodísticamente, como era lógico, como una noticia de primer orden, en un reportaje que se llama La última empresa colonial de España. Chávez realiza este viaje, cuenta las impresiones de este viaje y las publica el diario Ahora, que organizó, el propio diario organizó la expedición para que se desplazaran al lugar de los hechos y fueran capaces los emisarios de reproducir una serie de datos veraces y contundentes. Con la bota de las 7 leguas, como llama Chávez, al avión, se desplazó a Ifni. Fueron con él muy escasos militares. Los únicos españoles presentes en la ocupación fueron el coronel Capaz, Lorenzi, su ayudante, y 2 reporteros gráficos, Contreras y Vilaseca. Tras cumplir con la información, realizaron un recorrido a caballo por el territorio africano a lo largo de 200 kilómetros en condiciones muchas veces penosísimas, pero apasionantes desde el punto de vista informativo. Este recorrido permitió a Chávez un excelente análisis de la situación sobre el terreno, así como un exhaustivo conocimiento del mismo, de las posibilidades de la colonización, de los personajes protagonistas, tanto de la parte española como de la marroquí. Y son muy ilustrativas además las entrevistas realizadas a los más destacados líderes marroquíes, como las realizadas al sultán Azul, a Chesaid, a Abdelkrim y así de luego. En España, los ánimos revolucionarios estaban un tanto encendidos cuando, de marzo a septiembre de 1934, iban apareciendo en la revista Estampa las entregas periódicas del reportaje biográfico, el folletín reportaje, como lo llama la revista, de las aventuras de Juan Martínez, un bailarín de flamenco al que Chávez había conocido en París y que le habían contado su experiencia directa de este bailarín le ha contado su experiencia directa de la revolución bolchevique.
El folletín reportaje apareció con el título de El maestro Juan Martínez, que estaba allí y lleva un subtítulo que es Triunfo del bolchevismo y la guerra civil en Rusia, vistos y vividos por un bailarín de flamenco. Fueron 27 entregas con fotografías originales sacadas de la maleta de recuerdo del propio Martínez, que le daban un marchamo de realismo y de fiabilidad imprescindible en todo el reportaje, y con magníficas ilustraciones de Rivero Gil, que añadían el punto de fantasía y de espectáculo que ha de tener todo folletín. El 26 de julio de 1914, 40 días antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, habían salido de París los Martínez, pareja artística que iniciaba por Oriente una tournée que los llevó desde Turquía a Bulgaria y Rumanía y de allí a Rusia, en una huida hacia adelante que no hizo más que precipitarlos en zona conflictiva, y que en Moscú tuvieron ocasión de bailar delante de los zares, pero también se encontraron atrapados por los avatares de la revolución bolchevique y la posterior guerra civil, viéndose obligados a realizar continuos viajes por el amplio territorio de la URSS, desde Odessa a Leningrado, pasando por Kiev, Minsk, Gomel o Moscú. Y esquivando lugares, iban siempre esquivando los lugares más difíciles, lo que no los libró de sufrir en sus propias carnes todos los horrores de la situación, y en consecuencia les permitió sacar conclusiones que dejaron encandilado a Chávez Nogales cuando Martínez le hacía el relato ya en París en 1930. La aparición del reportaje de las aventuras de Juan Martínez en la Rusia soviética no es tan inocente como pudiera parecer, ni tampoco el tono, cargado a veces de dramatismo, pero salpicado de notas risueñas y concebido con un marcado sentido del humor, en un equilibrio narrativo que solo pocas personas podían lograr. Los acontecimientos sociales deslizaban a España al desastre, y en esa caída libre las derechas aguardaban el final para aprovechar las consecuencias negativas del fervor revolucionario que había llevado a las izquierdas a magnificar la revolución rusa como modelo a imitar. El mensaje que Chávez quería transmitir era claro: aquello, la revolución rusa y la posterior guerra civil, fueron una lucha fratricida y ni unos ni otros se salvan. Ambos bandos fueron crueles, sanguinarios, equivocados. Ni los zaristas tenían la razón, ni los revolucionarios rusos acertaron. Asesinos rojos y asesinos blancos, todos asesinos, dice Chávez. El pueblo indefenso es y fue la única víctima de la revolución, de todas las revoluciones. Esta declaración, realizada en la España republicana de 1934, supuso la aparición en el panorama nacional de un punto de vista muy sorprendente. Dentro ya del territorio nacional, la vida política conoció una paulatina evolución hacia la radicalización que hizo que el verano de 1934 fuera un auténtico verano caliente. La clase política vivía tiempos de vertiginosa actividad y ahora, el periódico Ahora, queriendo dejar clara su postura ante cualquier posibilidad de confusión, como una declaración de principios en tiempos convulsos, recogió en primeras planas las palabras de Alcalá Zamora: la salvación de España está dentro de la República y la República dentro del derecho. El 2 de octubre se planteó claramente una crisis de gobierno y enseguida, nada más conocerse la lista del nuevo gabinete, comenzó la llamada Revolución de Octubre, con el intento de huelga general y el asalto a los cuarteles. Del 5 al 18 de octubre, Asturias conoció la Revolución Social, 15 días de comunismo en el que se escribieron algunas de las más negras páginas de la República. Y en estos momentos es cuando aparece el reportaje del que hemos hablado anteriormente. Chávez, como vemos en esta imagen, acudió a Asturias para cumplir con su trabajo de informador de un periódico republicano. Como enviado especial, proporcionó al lector en 6 crónicas y un interesantísimo apoyo gráfico uno de los más
completos informes realizados desde el terreno de los acontecimientos vividos en el norte de España, siempre desde la óptica de un periódico que veía como una pesadilla la utópica revolución social que desde hace 3 años sacude a España estúpidamente. Es una cita. La revolución asturiana, que para Chávez no tuvo nada que envidiar en inhumanidad y fiereza a la revolución bolchevique, dejó un saldo de 1 millar de muertos y una página de crueldad escrita en la historia de la República. 1000 rumores, ciertos a veces, otros deformados, recorrieron las columnas de los diarios españoles por aquellos días y aún mucho tiempo después se mantuvo la leyenda deformadora. Aquí vemos a Charles Nogales en la publicación de ese reportaje pues contemplando una bomba, que era el tamaño de la bomba de la Revolución de Asturias. La situación de España en la segunda mitad de 1935, con momento en el que aparece la publicación de este nuevo reportaje, Juan Belmonte, Matador de Toros, era una situación complicada. Los acontecimientos políticos nos hablan de una situación muy comprometida para la República, que vivía los momentos más difíciles del llamado bienio radical celista, el que la izquierda llamó el bienio negro, por encontrarle desde su óptica connotaciones reaccionarias. La aparición de este reportaje coincidió con la etapa final del tetrapartidismo o gobierno de coalición de radicales, ceristas, agrarios y liberaldemócratas. Chávez había conocido a este torero, a Juan Belmonte, en las tertulias madrileñas de artistas e intelectuales que ambos frecuentaban, conectaron a la perfección, y Chávez, con su olfato periodístico, comprendió que era un personaje que le servía para lanzar un mensaje de centro, pequeño y burgués, que era básico en su pensamiento, en un momento histórico de radicalización de posturas extremistas que acabarían, como así fue, por llevar a la República al desastre. Hay en este reportaje un intercambio de favores. Chávez dio a conocer a Belmonte aún más y lo colocó en la línea de reconocimiento de la posteridad. Y Belmonte le sirvió a Chávez como coartada para explicar su mensaje. El hombre nuevo que surgía de la España conflictiva que se vivía no debía ser ni el revolucionario de signo izquierdista ni el conservador convencional. El hombre nuevo era el que quería conservar lo que merecía la pena conservarse, lo que había salido del esfuerzo, la lucha y la superación de los propios límites. Belmonte y Chávez Nogales, protagonista, autor, narrador y personaje interpreto, son una misma cosa. Llegamos así al mes de febrero de 1936 con el triunfo del Frente Popular, y los conflictos planteados por la República por Cataluña se vieron agravados en ese mes con el triunfo de ese Frente Popular y con la radicalización consiguiente de los grupos políticos. El Parlamento catalán había elegido a Lluís Companys para presidir la Generalitat y Chávez confiaba en que se impusiera el buen juicio. Tras analizar el comportamiento del pueblo y entrevistar a los más representativos elementos de la clase dirigente, como Moles, Nicolau Bulbert, el propio Companys, a Pestaña, entre otros, Chávez vierte opiniones que son de una significativa actualidad. Dice: en Cataluña hay, por encima de todo, un hondo sentido conservador que se impondrá fatalmente. Yo no sé si los hombres de la izquierda, profesionales de la revolución, se resistirán a aceptarlo. Si no lo hacen, peor para ellos. Y concluyen: no pasará nada en Cataluña. Bueno, viene la guerra civil, Chávez tiene que salir al exilio, pasamos sobre todos esos acontecimientos, y aparece este libro en febrero del año 37. En febrero del año 37. A sangre y fuego. Relatos, 9 relatos, que en las últimas ediciones son 11, son relatos que son un recorrido por otros tantos episodios de los comienzos, o sea que son contemporáneos los relatos a los hechos que se narran, ¿no? Están dotados todos ellos de una intensidad vital y un dramatismo que presenta, sin embargo, grandes dotes de contención.
Con un lenguaje exaltado solo en el título, pero sobrio y directo en los relatos, está desprovisto de adornos innecesarios. A veces los relatos son perpénticos, a veces barujianos, pero siempre precisos y contundentes. Los personajes se han tomado de la vida, aunque en ocasiones pueden aparecer con nombres ficticios. Los acontecimientos que se narran no dejan lugar a la fantasía. Todo lo que se cuenta está sacado de la realidad, de la propia realidad personal del escritor y lo que había visto y oído en sus últimos días en España y de las noticias que le llegaban a su casa de Montbus, en París, traídas por otros exiliados a los que sus ideas democráticas y republicanas arrastraron también a esos arrabales de París. La genialidad de Chávez está en reflejarlo en una prosa limpia, escueta, en organizar los textos en unas estructuras de relatos capaces de mantenerse en el tiempo como obras genuinamente literarias y en mantener una postura liberal, abiertamente en contra de la opresión y de la rebelión franquista, pero también desprovista del encono, la rabia y la ofuscación que aparecían en otros relatos de guerra y que quitaban valor a lo dicho una vez que pasaban las efervescencias partidistas de los primeros momentos. Es pues la magnífica ecuanimidad de la que hace gala el periodista la que da perenidad al relato y lo sitúa por encima de pasiones encontradas. Estos relatos se publicaron en Argentina, en el diario La Nación. En Chile apareció este libro, Héroes, Bestias y Mártires de España, esta edición. Aparecieron también publicados en Inglaterra, en un periódico inglés, Evening Standard. Aparecieron en Francia, en Candide. Aparecieron en Cuba, en la revista Bohemia. En México, en la revista Sucesos para Todos. En Nueva Zelanda, en uno de los periódicos de mayor tirada del país, alrededor del año 38, o sea, todavía en plena guerra civil. Y fueron estos relatos, sin duda alguna, el medio por el que se conoció la guerra civil española en el mundo. La defensa de Madrid, este librito, es un reportaje sobre los primeros días de la defensa de Madrid organizada por el general Miaja. Este librito se publicó en Inglaterra, Estados Unidos y México, mientras España estaba aún en guerra, y se cuentan en él los duros episodios de esa defensa. El periodista estuvo muy cerca de los acontecimientos. Al principio habló con Miaja y sus ayudantes, López y Rojo, tuvo acceso a documentos oficiales y siguió el transcurrir de los acontecimientos con información de primera mano que, al componer el reportaje algunos meses después, él salió de España a final del 36, el reportaje apareció por primera vez en el 38 en el periódico inglés. Al componer el reportaje, esos datos se los había proporcionado su propio hermano Juan Arcadio, hermano de Chávez Nogales, que era militar a las órdenes de Miaja en la defensa de la ciudad. Compone este relato, por tanto, tras su salida al exilio en Francia, donde se instala con su familia y busca trabajo como periodista. Tras unos años muy difíciles en la capital francesa, las cosas vuelven a ponerse mal para los demócratas, porque el ansia expansionista de Hitler produce una entente con el gobierno de Pétain, o sea, de Pétain, el gobierno alemán y el gobierno de Pétain, por la cual los alemanes vendrán sobre París y los demócratas comienzan a ser vistos con recelo, incluso a ser perseguidos. Esta situación es contemplada por Chávez Nogales con una clarividencia tal que ni aún hoy Francia ha conseguido en el análisis de su propia situación. En un ensayo titulado La agonía de Francia, publicado en Montevideo en 1941 y publicado precisamente en Montevideo para que sirviera de información de lo que estaba ocurriendo en Europa, en los institutos y en los colegios de primera enseñanza uruguayos. El libro se había publicado en inglés, o sea, el ensayo lo publicó Chávez en inglés. Él nunca escribió en inglés, siempre escribía en castellano, pero en los periódicos donde trabajaba siempre había personas que le podían hacer esas traducciones. Pero La agonía de Francia es, en la versión inglesa yo no he conseguido encontrarlo, parece ser que finalmente no llegó a publicarse esa edición y solamente se publicó la española.
En este libro supo el periodista captar la esencia y analizar el comportamiento de las distintas clases sociales francesas, de los gobernantes, la aristocracia, el ejército, el pueblo llano, los comerciantes, ante la llegada de los alemanes. Trazó en el ensayo un cuadro de una Francia que ya estaba entregada intelectualmente a los nazis antes de que Hitler y sus ejércitos entraran en París. Es muy crítico con el pueblo, dice Chávez. El pueblo es inferior a sus gobernantes, decía. Acusó a ese pueblo de complicidad y detectó en él, en el pueblo francés, un egoísmo rayano en el heroísmo. Tenía Chávez la idea de que las masas modernas soportan peor las incomodidades de la supresión de servicios, una línea de autobuses, la recogida de basuras, que la invasión de pueblos indefensos o la anulación de principios absolutos, tales como la dignidad o los derechos del hombre. De gran verdad, también en el instante preciso. Son las masas, que no es lo mismo que el proletariado, las que tienen esa falta de sentido capaz de convertir a un automovilista atrapado en un atasco en un energúmeno dispuesto a creer que el gobierno ha fracasado en lo esencial: satisfacer las pequeñas necesidades, evitar la incomodidad del ciudadano. Son esas masas, dice Chávez, las que han causado la decadencia de las democracias al no tener vidas superadoras de contradicciones embrutecidas por el, cito textualmente, desencadenamiento diabólico de los más bajos instintos. Y sin masas, la democracia no tiene razón de existir. Sale a un nuevo sitio, Inglaterra, esta es la casa donde vivió, en Russell House. Un nuevo sitio para Chávez, esta vez en Inglaterra, buscando la paz, la posible paz, la libertad, en medio de los conflictos que llevan de nuevo a otra guerra, la Segunda Guerra Mundial. En Londres intenta retomar el trabajo informativo a sabiendas de que este es el mejor servicio que puede prestar a la democracia. Y monta una agencia, la Atlantic Pacific Press, en Fleet Street, que era la calle de la prensa inglesa, en los altos de Reuters, de la agencia Reuters, con lo cual, cuando Reuters necesita algo en español, acude a la agencia de Chávez. Y esto le permite convertirse en el informador para toda América Latina y llevar a toda América Latina el mensaje de Inglaterra como defensora del mundo libre a través de toda la prensa americana, desde Chile hasta México, hasta el diario Excelsior, incluso a la prensa norteamericana. Pero este es uno de los últimos trabajos de Chávez para El Tiempo de Bogotá, desde el año 43, creo, hay alguno posterior del año 44, pero en este Chávez muestra orgulloso el staff, en la foto inferior, el staff que le acompaña en su agencia, y la presencia también de algunos diplomáticos sudamericanos a los que Chávez ayuda y que van a ser los que le van a ayudar a él a cobrar los trabajos que manda América Latina, no solamente a través de su agencia, no solamente suyos, sino también de muchos demócratas europeos que estaban en Inglaterra, refugiados, huyendo de todos los fascismos que estaban entonces asolando Europa, tanto de Austria, con Dollfuss, como de Italia, de Mussolini o de Hitler, pues todos ellos estaban refugiados en Londres. Y Chávez le intenta ayudar pidiéndole trabajos para esta prensa sudamericana, y el último trabajo de Chávez que yo he conseguido encontrar, pues es un trabajo en el que evoca, para terminar, la música de los pueblos latinos. Le sorprende aquí la muerte y termina su trabajo como informador. Terminamos nosotros ya con una serie de apreciaciones. Demócrata antes que cualquier otra consideración política, enemigo de extremismo de izquierdas y de derechas, partidario del diálogo que había sido pisoteado por ambos bandos contendientes, tanto en la Guerra Civil Española como en la Guerra Europea, herido en el alma por la contemplación de la masacre causada por la guerra, defendía una postura que muy pocos se atrevían a defender en ese momento. Este pequeño burgués liberal
como hazaña demócrata antes incluso que republicano, encontraba que dos fuerzas, ambas extrañas al país, a España, y ambas seno de acogida de un variado tipo de asesinos, se habían enfrentado, esas fuerzas se habían enfrentado en el suelo español para imponer sus criterios: la revolución contra el imperio, fascismo contra comunismo y anarquismo, Hitler contra Stalin, y en medio el español inerme, que estaba sufriendo en sus carnes el envite brutal que causó la pérdida de tantas vidas humanas y el inmenso dolor de la guerra. Por ello, insistía en que fuera cual fuera el resultado, el triunfo se asentaría sobre la sangre de los inocentes, los propios españoles, como así fue. He terminado. Porque esta es la recopilación de toda la obra de Chávez Nogales en reediciones de los años 2009 y 2013, de la obra narrativa 2 tomos y 3 de obra periodística. De esta recopilación de obras de Chávez Nogales han salido todas las ediciones que se están haciendo tanto en España como en Italia, en Francia, en Holanda. Ayer, me parece ayer, antes de ayer, ha salido el primer reportaje del que os hablé, La Vuelta a Europa en la Table Ronde en francés. Me ha salido en francés. Pues de aquí han salido todos los trabajos de Chávez que andan circulando, de estos 5 tomos. Y esta es la biografía de Chávez Nogales que yo compuse en el año 2011 y que mereció, parece ser, un premio, del que me siento muy orgullosa, un premio de biografías, pero que desde luego no recoge ni muchísimo menos toda la vida de Chávez, porque Chávez Nogales fue un hombre que no quiso que se conociera su vida, estaba siempre oculto tras su trabajo. Entonces yo ahí he hecho simplemente una biografía laboral, digamos, una biografía periodística.